Misrachi pregunta hoy con el economista Marco Fernández. Bienvenido. ¿Qué tan importante es el valor del Producto Interno Bruto? Mira, hay que diferenciar dos cosas que a veces no ocurre esto en los análisis que uno lee y oye. Una cosa es el nivel del Producto Interno Bruto, 60.000 millones, 58.000 millones. Hace falta ver todavía el último trimestre del año en cuanto termina el nivel del producto. Y otra cosa es su crecimiento, si es 10, 12, 11%. Y cada uno de esos números tiene diferentes repercusiones y diferentes lecturas para diferentes agentes nacionales e internacionales. Los datos que tenemos del tercer trimestre son muy positivos. El segundo trimestre ya era muy bueno, el tercero excelente. Y esperemos el cuarto para ver cómo termina el año. Por cierto, el año ya terminó, cómo terminan los números del año oficialmente. Yo siempre digo, y lo repito ahora, si mañana resulta que el Producto Interno Bruto creció en 80%, imposible, va a crecer en 10 o 12 Claro. o 13, ese número ya pasó. Es decir, no nos va a hacer más feliz ni más triste si mañana el INEC dice, oye, fue 40%, aplausos. Bueno, ya pasó el año. Lo que pasó, pasó, como decía la canción. Pero, ¿quiénes son los lectores de esta cifra? Hay 4 lectores importantes, Flor. El primero es el gobierno. El gobierno puede decir que gracias a su gestión, lo cual no es cierto, totalmente, la economía pasó de 18% de caída el año antepasado a un crecimiento del 12 o 13 este año. La famosa recuperación, el rebote, como quieran llamarlo, ya ocurrió. Eso no cabe la menor duda. No en la magnitud de la caída del año previo, pero sí a niveles superiores a los que todo el mundo había pronosticado, inclusive el mismo gobierno. Entonces el primer lector es el gobierno, pero además por una razón muy importante. Y ahí viene la diferencia, Flor, entre el crecimiento y el nivel. Los compromisos del gobierno central, del sector público en general, con los organismos internacionales y con los mercados que compran deuda y los analistas de estos mercados y las calificadoras de riesgo, ven el nivel del Producto Interno Bruto, 56.000 millones, 58.000, el que salga a fin de año, 60.000, sabremos cuando tengamos el dato. Porque el compromiso de endeudamiento, de déficit, de cómo salir a los mercados, tiene que ver con un porcentaje de ese nivel del Producto Interno Bruto a fin de año. La ley de responsabilidad fiscal dice que el gobierno debería, el año pasado, este año que acaba de terminar, no podría endeudarse más de 7% o 7,5% del famoso PIB, del nivel del PIB, no del crecimiento, olvídate del 12 o el 13, del nivel del PIB. Por tanto, si ese nivel sube por encima de lo que el gobierno estaba esperando, significa que el gobierno va a poder satisfacer la ley de responsabilidad social fiscal que él mismo planteó un par de años atrás. O sea que hay un lector importante del nivel del PIB, que es el gobierno. Dice, bueno, ahora con este nivel del PIB, mi endeudamiento está dentro de los límites, perfecto. ¿Qué hubiera pasado qué le si en vez de preocupa a usted del nivel de endeudamiento? ¿Qué le preocupa a usted? Y del nivel mira, del uso que se le da, por ejemplo. bueno, perdón, vamos a diferenciar, y buen punto. Hay que diferenciar el uso y la fuente. Hay que diferenciar para qué se utiliza y cuáles son las opciones a endeudarse. Siempre, y voy a anotar lo anterior, cuando uno habla de crecimiento del 13% o 12% del PIB, siempre hay una buena noticia, siempre hay una coma, y después de la coma un pero. Yo creo que los peros son los que han estado vigentes en las noticias, en los titulares. Yo, por razones de mi sanidad mental, trato de poner el pero en el subtítulo de la noticia y pongo el crecimiento importante de la economía como el gran titular. ¿Cuál es el tema del endeudamiento? Claro, si una sociedad tiene un apetito enorme por subsidios, un apetito enorme por planilla, un apetito enorme por
traslado de partidas y que la Asamblea Legislativa gaste más. Y claro, el mayor gasto significa mayor consumo y hemos visto el año pasado con los datos oficiales que el consumo se disparó. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cuál es la opción a endeudarse? Dos opciones a endeudarse. O poner impuestos para no endeudarse. Sería una pésima idea en mitad de una desaceleración como tuvimos a principios del año anterior. O simplemente dejar de gastar en mitad de un periodo donde necesitaba mayor gasto. Pero si lo primero no es factible y lo segundo evidentemente no está pasando, ¿qué opción queda? Bueno, la opción es endeudarse y la opción de otros países fue endeudarse. Porque, hombre, una forma es decir, mire, no doy más subsidios. Los subsidios suman como el 3% del Producto Interno Bruto, están ahí incluidos en el presupuesto. Uno se puede preguntar si todos los subsidios tienen sentido. La respuesta es no. Yo estoy seguro que la próxima reforma fiscal, que va a estar analizándose el próximo año porque se necesita, en vez de subir algunos impuestos, van a eliminar subsidios y eliminar algunas prebendas. Eso no cabe la menor duda. Pero bueno, como dicen los españoles, ¿no? Con los mimbres que tenemos hay que hacer las sillas. Con estos subsidios que ya están pegados como un tatuaje en la sociedad, y que la sociedad pide más, no menos. Y los analistas piden menos, pero el gran votante pide más. Pero pide más sin que suban los impuestos. Tenemos una ventaja en este país, y te lo voy a decir de una vez, y es que del total de gasto, 40% más o menos viene de impuestos, 30% de ingresos que no son impuestos, las transferencias del canal, las utilidades de las empresas donde el Estado tiene participación, y claro, hay 29 centavos que vienen de la deuda. Es una 40, 30, 20, por ahí más o menos sumaría 100. Entonces este es un país que sí necesita endeudamiento porque no tributa. Pero la ventaja del año pasado y del próximo es que el canal está haciendo aportes importantes, la minería muchísimo menos. Algunas de las empresas estatales de telecomunicaciones anunciaron un pago importante de ganancias. Ahora, este es un país que, a diferencia de América Latina que yo conozca, países no petroleros de América Latina, una parte importantísima de los ingresos del Estado lo financian sus empresas, no los tributos. Entonces eso nos da una especie de calma aparente mientras siga el canal aportando más de 2.000 millones y sigan las empresas estatales generando, algunas de ellas, ingresos, mientras el Banco Nacional aporte sus utilidades, la Caja de Ahorros también. Por lo menos tenemos un paréntesis frente a una reforma tributaria posible que se va a requerir. Cuando digo tributaria también debo decir fiscal. Efectivamente hay que meterle el diente al gasto en planilla, que entendamos que si mañana quitamos 1.000 millones en planilla, esos que están en planilla también pagan impuestos. O sea que con la disminución de la planilla se van impuestos también. No es, la aritmética no es de 1 a 1. Y bueno, el gobierno decidió esa ventanita de oportunidades que se llama deuda barata, porque aunque sea paradójico, es una deuda relativamente barata, Todavía. 4%, 4,5%, como opción a la tributación. En un mundo ideal, todo el que recibe debe pagar. Aquí quienes están pagando pagamos intereses sobre la deuda, y es un tema importante, pero el inversionista de afuera tiene un apetito enorme por comprar deuda panameña. Y déjame decirte algo que parece paradójico. Cada vez que el gobierno emite un bono por 3.000 millones, 2.000 millones, un bono, el valor de esa deuda, cuando se vence, se refinancia de nuevo. Es decir, los panameños no pagamos ni un solo centavo de impuestos para cancelar la deuda en bonos. ¿Por qué? Porque tenemos el grado de inversión, porque hay confianza internacional en el país, porque la parte financiera, no económica, la parte financiera del Estado está relativamente ordenada, hay confianza en las autoridades financieras y apetito. Hay mucha liquidez mundial y hay un gran apetito por países como Panamá que tienen la capacidad de pagarla
en el largo plazo. Y eso, Vamos a cambio y volvemos y seguimos ahondando un poquito en este tema. No se dale. vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista Marco Fernández. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista Marco Fernández. Su evaluación económica del discurso presidencial. Bueno, el discurso presidencial yo lo considero más táctico que estratégico. Siempre, cualquier discurso, cualquier presentación, tiene que preguntarse a quién va dirigido el discurso. El discurso fue hecho frente a la Asamblea. Mi sorpresa es que, aprovechando el foro de que estaba la Asamblea, hubiera sido importante para ese participante que estaba oyendo ahí hacer un planteamiento sobre leyes y reformas que iba a presentar el gobierno. Las más importantes, sin duda alguna, la que pueda surgir en algún momento sobre el plan de pensiones de la Caja del Seguro Social. O la anticorrupción, que no se dijo una palabra de ellas. Sí, pero cierto, pero yo creo que en ese discurso la anticorrupción es un tema tan genérico que yo concretaría el tiempo y decir, mire señores, legisladores, yo voy a presentarle a ustedes 5 leyes. Una ley, sí, anticorrupción puede ser, bueno, llamémosla de esa forma, la ley de pensiones, la ley de reformas tal, la ley de transparencia. Y les solicito a ustedes, por favor, el apoyo tal. Porque además otro oyente de ese discurso eran los medios, pero también la sociedad como un todo. Es el momento de unir la sociedad que está pidiendo reformas, los medios de comunicación que la están pidiendo y la Asamblea Legislativa que es, al fin de cuentas, quien va a producir la aprobación de esas leyes. Pero en cuanto a las pensiones, el seguro social es el tema que va a quedar para el próximo gobierno, porque ya el asesor presidencial... Lo dijo el vocero. Ya, lo dijo, exacto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para el país que el gobierno, por falta de capital político, que fue el término que lo usó, que es en discutir esto? Sí, bueno, es que, mira, el problema del plan de pensiones, hay un problema filosófico, ideológico, que tú quieras, pero hay un tema financiero. Cualquier reforma, y en esto las calificadoras de riesgo están clarísimas, cualquier reforma fiscal tiene que pasar por una reforma al plan de pensiones porque le cuesta dinero al fisco. 300 millones, 400 millones, tan pronto como el 2024. Es decir, esas reformas no son solo de la ley estructurada, no importa cómo se mezclan los parámetros, al fin de cuentas los datos que tenemos es que al fisco, es decir, a los contribuyentes, nos va a costar cualquier reforma al seguro social, al plan de pensiones. ¿Nos costará 100 millones al año? ¿Nos costará 300 millones? ¿400 millones? Imagínate tú la reforma tributaria que ya está corta, sin incluir la brecha de seguridad social, plan de pensiones. Si se le añaden 300 o 400 millones, ese es un legado negativo, complejo para el próximo gobierno, porque ya dijo el vocero que eso no lo va a hacer este gobierno. Entonces, el concepto de salario, Marco, está desapareciendo como fuente de remuneración. ¿Qué significa eso para el seguro social? Para un seguro social cuya base de ingresos es precisamente el salario. Eso es así. Uno no puede decir esto va a terminar pronto, pero uno habla con los jóvenes, habla con los educados que vienen de afuera. Ninguno quiere ser empleado de nadie. Todos quieren ser emprendedores, es la palabra de hoy día. Todos quieren ser creadores, influencers, cada cual tiene su idea sobre qué es un influencer. Pero la percepción inicial es que los individuos prefieren la independencia laboral a la relación patrono-trabajador. Y, por supuesto, lo vemos en la última cifra de la encuesta de empleo. Los jóvenes no están participando en la fuerza laboral por muchas razones. Y mi impresión es que en el futuro participarán menos, pero no porque no puedan trabajar, sino porque tienen otra relación para obtener sus ingresos. Eso es así en Panamá, en el mundo. Y como el Seguro Social cotiza o se alimenta de un porcentaje de los salarios, no de los ingresos totales, en la medida en que la base salarial no vaya a caer, sino va a desacelerarse, el futuro de la Caja del Seguro, de la finanza de la Caja del Seguro Social tiende a ser también negativo.
Pero más que el desempleo, que ya sabemos que es preocupantemente alto, ¿dónde van a estar los empleos formales en los próximos 10 años? Nadie sabe, pero te doy un dato del Banco Mundial. Se van a perder 60 millones de empleos tradicionales y se van a generar 80 millones de empleos no tradicionales. En Panamá no tenemos ese estudio, no tenemos ese análisis, pero por ahí va la cosa. No es que va a haber una sustitución del individuo por el robot, que la va a haber, sino que va a haber mucha gente más construyendo robots y creando inteligencia artificial. Para eso se necesita una gran educación básica y técnica. Y mira lo que nos ha pasado en los últimos 2 años. Estamos atrasados en educación. Y además los últimos 2 años, por razones que cada uno tiene en mente, políticas o gremiales, etcétera, no solo no nos hemos puesto al día con los que van adelante, nos hemos atrasado con los que van adelante, y entonces cuando vemos el futuro de los millones que se pierden, pero los millones que se ganan en términos de empleo, creo que ahí está el principal problema de la sostenibilidad a largo plazo de esta sociedad. No de la economía, de la sociedad. Vamos a otro cambio, ya volvemos. Esto es Flor Mizrachi Pregunta, hoy con el economista Marco Fernández. Ya de vuelta en Flor Mizrachi Pregunta, hoy con el economista Marco Fernández. ¿Qué le pareció la decisión del gobierno sobre el salario mínimo en sectores donde ha habido recuperación económica? O sea, ¿era momento para eso o para que no hubiera aumento del salario mínimo del todo en ningún sector? Mira, este asunto es, el salario mínimo es un precio administrado, como el control de precio de la zanahoria o los subsidios a la electricidad. Y el control, todo precio controlado, la respuesta viene de quien paga, no de quien recibe. Alguna pequeña empresa aguantará 1 o 2%, no sabemos. Es difícil hacer un cálculo general. 1 o 2% parece relativamente manejable, pero fíjate la paradoja. Este es un salario que se percibe como una compensación del pasado, cuando habría que ver cómo va a estar el futuro. Y las empresas que se han recuperado en el pasado no necesariamente son las empresas que se van a recuperar en el futuro. Por eso mi siguiente pregunta es, ¿se puede hablar de recuperación económica o de crecimiento? Por ejemplo, si un sector retrocedió 20% y recuperó 8%, ¿se puede hablar de crecimiento o se tiene que hablar de recuperación? Mira, hay un concepto que es muy clave en esto, que es el concepto de costo hundido. La recuperación o no recuperación termina siendo aritmética. Con respecto al año pasado, si yo estaba en un punto y crecí 8%, yo crecí, punto. Ahora, si me comparas con el 2019, por supuesto la historia es, sí, pero, no. Mira, crecimos 13% y yo siempre he dicho que cada empresa y cada persona tiene su propio PIB. Uno le va bien, otro le va mal. Los sectores que estuvieron vinculados al resto del mundo le fue muy bien, almacenamiento de combustible, los puertos, el canal, etcétera. Ahí salvamos fuera el sector aéreo y el turismo. Pero en general, el sector externo ha sido sumamente amable con nosotros, o fue en el 2021 y puede ser en el 2022. Otros han sido menos amables. Por tanto, hay diferentes PIBs y el promedio general es de un crecimiento. Claro que un crecimiento. 13% es un crecimiento enorme comparado con el año pasado. Rebotamos muy bien. No nos vamos a comparar con el 2019 porque es un ejercicio en futilidad. Nadie en la vida se compara con el 2019 para efectos prácticos. Uno mira hacia el futuro o debería mirar al futuro. 13% este año y tal vez 8% el próximo. Pero ¿quién usa 8 y 13? Nadie lo usa. Cada cual tiene su propio PIB. Es lo que siempre yo he dicho. ¿En qué debería estar invirtiendo el gobierno que no está invirtiendo y en qué debería estar gastando que no está gastando? Bueno, primero, efectivamente hay la parte filosófica si el gobierno debería hacer inversiones o no debería hacer inversiones. Yo creo que sí. El gobierno tiene que revisar los subsidios, sin duda alguna. Yo creo que lo va a hacer. Tengo entendido que lo va a hacer y hay presión internacional de las calificadoras de riesgo, del Fondo Monetario, para que revise la política de subsidios. Hay quienes no necesitan todos los subsidios que se están dando y eso incluye empresas y personas, empresas y familias. Para sorpresa de muchos, los datos que tenemos es que la inversión pública en infraestructura reduce enormemente los costos para individuos y para empresas.
Y la reducción de costos en un país de altos costos debe ser prioridad. Y yo creo que yo hubiera querido un tercer puente, pues un cuarto puente y terminar el tercer puente para que la gente se movilice y tal. Bueno, hay una lista, el presidente la mencionó en su discurso, y yo no sé si lo hizo a propósito o si hay una estrategia detrás. Lo que me gustó de la lista, que por cierto, esa es una lista que no hay que sumar, porque son proyectos cuyo desembolso tomará 2 años o 3 años, así que uno no puede hacer las cuentas suponiendo que todo se va a gastar en un mismo año. Pero tengo que hacer la cuenta más detallada, pero muchos de esos proyectos están en el interior de la República. Yo creo que en la búsqueda de eliminar el desequilibrio regional a través de la inversión pública tiene todo el sentido del mundo, porque reduce los costos de transacción. Y bueno, como descubrió el Fondo Monetario, un trabajo que hicimos juntos hace un tiempo, la inversión pública no sustituye a la inversión privada, sino que la complementa. Correcto. Por supuesto, a esta afirmación alguien va a decir el pero, pero se van a robar la plata. Bueno, así no vamos a progresar. La sociedad tiene que estar segura de que no se le roben, pero no hacer inversiones sospechando que se la van a robar. Correcto. Simplemente vamos a quedar en el año 2020 de vuelta. Y por último, don Marco, ¿cómo nos ven las agencias de afuera y si nos ve saliendo pronto de las listas oscuras en las que estamos? No, las listas oscuras no vamos a salir. No se va a oscurecer más la lista, creo yo. Y mira, el Fondo Monetario está absolutamente optimista con respecto a Panamá, y la lista del Gafi, y el Gafi está asesorado por el Fondo Monetario. Yo, siendo optimista como lo soy, no veo al Fondo Monetario aplaudiendo al país, otorgándole crédito y a la vez diciéndole al Gafi póngalo en la lista más oscura. Yo no lo veo. Siempre va a haber una tarjeta amarilla, pero una tarjeta roja en febrero. Con respecto al grado de inversión y las calificadoras de riesgo, las preguntas son dobles. Siempre, ¿va a crecer el país suficiente para que el gobierno tenga ingresos y pueda pagar su deuda? La respuesta es sí. Segunda, ¿qué va a hacer el gobierno con el plan de pensiones, el programa de pensiones? La respuesta es no sé, pero ya el presidente dijo, esto es un problema para el próximo gobierno. O sea, el próximo presidente ya tiene 400 millones en el hombro si no hay reforma este año. Muchas gracias por acompañarnos, don Marco. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista Marco Fernández. Que tengan excelente día.